Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo video de Caminando al Mundo. Martu se está poniendo las zapatillas porque estamos por salir a la ruta. Como les mostramos en el video anterior, estamos en Colorado Springs, una ciudad hermosa, la verdad, de Estados Unidos, por ahora mi favorita. Y hoy tenemos como plan salir a la ruta e irnos hasta Denver. Es cerquita, son 115 kilómetros, dice el GPS, una hora de ruta. Es la capital del estado de Colorado y está como a 1600 metros, más o menos lo mismo que estamos ahora. Sí, le dicen la ciudad de la milla de altura, por eso, porque está a 1600 metros y 1000 millas. No, una milla. No, una milla no son 1600 metros. Una milla es 1.6 kilómetros. Ah, 1600 metros. Recalculando. por eso estudié Derecho y no contador. Antes de dejar Colorado nos vinimos a la estación de servicio que tiene Dump Station gratis para vaciar los tanques e irnos livianitos y con el tanque de agua limpia lleno. También cargamos combustible, así que yo creo que estamos listos. Tenemos rueditas nuevas, como les mostramos en el video anterior. Así que yo creo que estamos listos para salir a la ruta. Vamos. Y para ir hasta Denver vamos a agarrar nuevamente la autopista interestatal 25, que es la que venimos haciendo hace rato ya. Prácticamente desde Las Cruces va para arriba. Nosotros hemos agarrado alguna ruta federal, alguna ruta estatal en el medio, pero ahora sí vamos a ir por autopista, además de que no tiene peajes y es súper rápida. Está en buen estado y bueno, vamos hacia el norte. A partir de ahora siempre hacia el norte. Siempre hacia el norte. Y nos vamos despidiendo de esta hermosa ciudad Colorado Springs que tan bien nos trató estos días. En la ruta hay peaje, pero no para todos los carriles. Si uno va por la izquierda, que es como el carril express, el súper rápido. Y ahí dice Express Line hasta Castle Rock, $1.75. Yo entiendo que es por el uso, pero decía 3 usos o más, no sé cómo será. Ahora, lo apurado que tenés que estar para pagar una línea express, que ya vimos algunos vehículos, cuando por esta vas a 100, 110, tranquilísimo. Y Marto es el más lento de esa velocidad. Y yo soy más lento, claro, obviamente, para variar. Pero yo voy más lejos y no tengo apuro. Esa es la diferencia. Bueno, por acá podés entrar, acá que está como punteadito y una línea fija, ahí podés entrar. Me imagino que debes tener como un telepase, porque no podés meterte en cualquier momento, es solamente donde dice entrada a la línea expresa. Antes vimos que decía que si cruzabas la línea cuando estaba así fija, o sea, las dos líneas en blanco rectas, $250 de multa era, ¿no? Una cosa así. Nosotros nos vamos a mantener por la derecha para ni siquiera pisarla. Lo más lejos posible. Mirá el Porsche Carrera ahí adelante. Se me re fue, che. No tengo chance de alcanzarlo. Mejor le muestro la Forcita esta o el Tesla, ¿no? Mira qué bonitos. Las cosas que uno ve en las autopistas de Estados Unidos, ¿no? Además van como si no tuvieran peso atrás. Bueno, era una RAM motor 6.5, así que imagino que no le cuesta mucho llevar eso. Miren, para cruzar de allá hasta allá, todo el paso peatonal por arriba de la autopista. Cerrado además, ¿viste? Debe ser por si está nevando y hace frío, ¿no? Imagino que sí. Y cruza 4... ¿Cuántos carriles somos? 4 por lado. Ahora 5, ¿eh? 5 y 5. No, es una locura. Las autopistas de Estados Unidos son muy grandes. Y mirá, allá hay un Ikea, ¿viste? El primero que cruzamos. No te digo de parar ahora porque tenemos otros planes para este día. Nada más que para comprar cosas de hogar, ¿no? Es para comprar boludeces. Yo creo que más como, sí, para casa fija, porque tenés que tener lugar para... Pero yo siempre encuentro algo para Blanquita igual. Eso es verdad.
Estamos todavía a 20 kilómetros de donde estamos yendo nosotros. Wow, nos queda. Sí, es una mega ciudad. Igual creo que así todo nos llega al 1.000.000 de habitantes la ciudad. Wow, mirá ahí. Están los autos como en una torre de cristal. Qué locura, no sé qué sería. No sé, capaz que era un concesionario o un, no sé, estacionamiento. Qué ciudad, ¿eh? Enorme. Sí. De todas las ciudades que pasamos hasta ahora de Estados Unidos, bueno, salvo El Paso, que era muy grande y tenía varios edificios altos, esta es la otra que tiene así. Sí, sí, es grande, grande. Porque Santa Fe, que es la capital de Nuevo México, era todo bajito. Mira, se está trabando el tráfico, pero mira esas montañas nevadas ahí atrás. ¿Serán las Rocky Mountains? Y puede ser, puede ser. Tremendas, ¿eh? Yo no tengo mucha ubicación de brújula. No, pero tremendas, mirá que son. Es muy loco, pero cruzamos ya casi media ciudad, todo por autopista, toda por arriba. Y ahora que nos quedan ¿cuántos kilómetros? 1 kilómetro nada más. Nos hizo bajar. Hemos llegado, ahora sí, a la ciudad de Denver. Ya nos estacionamos. Vinimos primero a hacer algo que teníamos que hacer, así que bajamos de la autopista y nos vinimos directo a un UPS, o sea, a una oficina de correo, porque tenemos algo que retirar, ¿no, Belu? A ver, a ver, a ver. ¿Qué será? En teoría ya llegó. Cambio de planes. Expectativa de realidad es esto. El paquete que nosotros sabíamos que estaba en esta sucursal, el chico no lo encontró recién, así que ahora hay que esperar un cachito. En teoría lo recibieron todo. Dicen que lo recibió un Lowe's, que acá no hay ningún Lowe's, pero bueno, era un paquete que nos habían mandado para retirar en esta sucursal de UPS. Dijo que lo van a buscar bien y que nos van a avisar por mail cuando lo tengan para que podamos venir a buscarlo efectivamente. Y esto es otra cosa que nos han mandado que... No voy a mostrarlo, no voy a mostrarlo mucho. No vamos a decir nada. Solamente que miren, son 2 cajas que nos han mandado que no vamos a contarles en este video qué es, va a ser en el próximo. Pueden dejar en los comentarios a ver qué se imaginan ustedes que es. Pero puede ser cualquier cosa, así que... suscríbanse al canal, activen las notificaciones, que en el próximo video les contamos porque no era la idea recogerlas hoy. De hecho, no sabíamos que estaban en el correo ya. No, habíamos puesto esta dirección y pensamos que íbamos a tener que recibirlo en persona cuando pase la camioneta de correo y no, ya lo habían dejado acá. Así que bueno, este lo pudimos retirar. En el video que viene les mostramos qué es, porque bueno, no es tan fácil de poner. Y vamos a ver si aparece el otro paquete. El otro día le hicimos el cambio de aceite a Blanquita y cuando la levantaron vimos que había una pérdida de aceite. Nos avisaron ellos que estaba la pérdida de aceite, nos alumbraron así, qué sé yo, pero como no se dedicaban a diésel, no podían revisarlo. Así que nos dijo, bueno, nosotros cumplimos en avisarle a ustedes que esto está. Vayan a un mecánico a ver qué onda. La camioneta viene andando bárbaro, creo que no le baja el nivel de aceite ni nada, puede que sea algo viejo. Y el otro día hablando con unos chicos argentinos, que son los chicos de Banda 4, tienen unos amigos viajeros que están acá en Denver y nos recomendaron un mecánico. Así que nos contactaron con Román y Gloria y ellos nos contactaron con Mike, el mecánico al que vamos a ir a ver. Claro, así que bueno, la idea es ir a preguntar, a ver qué le parece, qué onda, mirá el tren. Mirá pasando arriba del puente. Sí, tren de carga. La idea es que nos diga, chicos, es urgente arreglar esto, o no se preocupen, solamente chequeen el nivel de aceite y pueden seguir ruta. Sí, más que nada porque bueno, acá hay de todo, vamos a hacer más al norte rutas más inhóspitas y para estar tranquilos al menos. Acá la mecánica en Estados Unidos es muy cara, no tanto a nivel repuestos, la verdad que a nivel repuestos no sé si es caro o no, pero la mano de obra se cobra por hora y es muy cara. Vamos a empezar por hacerlo revisar, a ver qué nos dicen y de última tener un poco más de conocimiento de por qué hay una pérdida de aceite ahí. Pero para llegar al mecánico hay que cruzar toda la ciudad. Todo Denver hay que cruzar más o menos. 20 minutos, 20 kilómetros.
Ay, mira, está pasando el tren. Y ahora nos agarró en el paso a nivel. Son larguísimos encima los trenes acá. Bueno, a esperar. Acá hay tremendo estadio, no tengo idea de qué será. Pero qué grande, grande, y bonito. Mira ahí, en los carteles del costado hay gente andando en motocross, parece. Sí. Hay un show de Coldplay. Un poco de todo. La autopista que sigue trabada. Por allá un parque de diversiones. De este lado. Con montaña rusa. Por acá debería ser el taller. Creo que es ahí que hay muchos autos, ¿no? Ah, puede ser. Sí, acá, mira. Colorado Fleet Works. Ay, Dios. Espero que no sea nada. Creo que es en la otra, ¿eh? Ah, pará. Atrás de, mira, esta Sprinter de por acá no hay una entrada. Ah. Tito Juans. Sí, creo que se dedican a este tipo de vehículos y a motorhomes. Wow, qué taller, ¿no? Bueno, esperemos que no sea nada. Por favor, crucen los dedos con nosotros. Mira, casi todas Rams y Sprinters. Hay días que todo sale de una y que uno dice, hoy es mi día. Pero Hoy no es nuestro día. supuestamente podíamos venir acá a eso de la 1. Son las 1:20. Y nada, nos dijo que están con mucho trabajo. Que nada, que volvamos como a las 4:30. Para que lo puedan revisar a ver qué puede ser, ¿no? Así que nos vamos a ir un ratito a comer y a hacer tiempo. Han pasado varias horas. Hicimos tiempo, esperamos, volvimos al taller y ahora sí han revisado Blanquita. Qué macanudo, la verdad, ¿no? Sí, no nos cobraron nada por la revisión. El tema es que, bueno, como Blanquita no está en Estados Unidos, no se consigue ninguna pieza, hay que traerla desde Argentina, desde Brasil, desde un lugar donde esté el modelo. Cuando estábamos en Perú, detectamos que había una fuga de aceite que estaba como, creo que es en el múltiple de admisión. En Perú no se conseguía, le pusieron un pegamento, nos dijeron vayan que así van a estar bien. Siempre revisamos el nivel de aceite por las dudas para no romper nada y nunca perdió mucho aceite. No, el pegamento llegó un momento que no resistió más porque levanta mucha temperatura. En México, cuando estuvimos en el taller, le hicimos ver. Supuestamente era por una goma de la tapa del motor, qué sé yo. Le cambiamos la junta de la tapa del motor y supuestamente era eso. Pensamos que ya había quedado atrás ese problema, pero no. No, mi ciela. Sigue estando, o sea, la fuga parece ser que es donde está, donde en Perú le habían puesto el pegamento, sigue en el mismo lugar. O es eso o es una tapa de válvulas, dijo, una de esas dos cosas, pero no hay repuestos de nada, así que nos dijo que revisemos el nivel de aceite y si empezamos a ver que pierde mucho aceite, vamos a tener que mandarnos la pieza desde Argentina, desde el Reino Unido o desde México. Lo que dijo que puede llegar a pasar es que pierda fuerza el turbo porque por donde estaría la fuga es por donde pasa la presión para darle potencia a Blanquita. Sí. Así que bueno, nada, no podemos solucionarlo acá. Seguiremos, revisaremos el nivel de aceite. Es lo que pensábamos hacer, solo que ahora al menos nos lo dijo alguien que sabe. Y también sabemos que no hay nada más que podamos hacer a nuestro alcance salvo mandarnos la pieza. Claro, ni bien podamos, nos vamos a ver si podemos mandarla igual para arreglarlo. Pero ahora que queremos llegar al norte en verano, si nos ponemos a enviarnos cosas desde Argentina, imagino que deben tardar su buena cantidad de días, más lo que se tarda en arreglar. Si saben cómo se pueden mandar igualmente piezas para tenerlo, nos lo pueden dejar en los comentarios, que nos puede llegar a servir algún día. Pero bueno, qué sé yo, ya está. No se puede hacer nada. No, hay que nada. Revisar el aceite. La verdad que estoy bastante embroncado con esto de Blanquita. Me da bronca porque en Córdoba, Veracruz, la quisimos dejar 10 puntos, le hicimos todo. Gastamos un montón de guita para que la camioneta quede 10 puntos, pero ahora nos encontramos con que sigue teniendo la misma pérdida de aceite que hace rato. Y bueno, nada, me da un poco de bronca porque me gusta tener la camioneta a 10 puntos y a veces no se puede por más que uno lo intenta.
¿Y qué estás haciendo, Belu? Las tostaditas para la merienda. Vamos a merendar algo antes de seguir, ¿no? Sí, porque ya se nos pasó todo el día, así que vamos a merendar. Ya están los mates preparados. Y ahora en cuanto esté tostadito el pan, ya le pongo el queso y estamos para merendar. Y ahora nos vinimos a nada más y nada menos que al gimnasio. Estamos pagando una membresía, sale $25 por una persona, pero con esa cuota la persona que está suscripta puede llevar a otra persona gratis cada vez que vaya al gimnasio. Así que la llevo a Belu. Pero bueno, además de que están por todo el país, de hecho están en varios países, no solo acá en Estados Unidos. Es una cadena de gimnasios enorme y está en Canadá y en Alaska. Sí, así que dijimos, bueno, para tener una rutina, para poder hacer ejercicio y todo, la verdad que mal no está. Y para bañarnos en una ducha larga y calentita, tampoco. No, el otro día ya vinimos y la verdad que estuvo muy, muy bueno. No es publicidad ni nada, pero bueno, este es el gimnasio. Está la policía, no sabemos qué pasó. La verdad que es muy barato. Y como les decíamos, es enorme. Bueno, este no habíamos venido a esta sucursal. Miren la cantidad de cintas. Thank you. Ya estamos adentro, así que bueno, a empezar con cinta. Este es más grande que el del otro día, ¿eh? Sí, es mucho más grande. Uf, ahora sí que salimos renovados, ¿eh? El gimnasio es de esos lugares que uno entra cansado, por ahí te vas nuevo. La verdad que nos gustó haber encontrado un gimnasio para poder empezar a hacer ejercicio. En la camioneta tenemos un par de pesas y eso, pero no siempre tenemos lugares cómodos para hacer. Y esto la verdad nos pareció barato y encima nos podemos duchar, así que la verdad que es un 10. Y bueno, ahora mientras Belu se está todavía bañando, yo voy a ir a preparar una tarta para cenar. Nos vinimos a un parque para poder pasar esta noche en Denver. Estoy agotadísima del gimnasio, me duele todo el cuerpo. Se empieza a sentir, ¿eh? Y eso que elongué mucho, pero bueno. La ducha fue renovadora y como consejo, quédense con quien después de hacer entrenamiento les cocina una tartita caserita como la que está haciendo Martu. Ya hice la masa, ahí estamos haciendo el relleno. Jamón, queso, tomate, huevo. ¿Qué huevo acá es? Oro en polvo. Y cebolla le pusimos. Así que bueno, vamos a comer algo y a descansar. Fue un día larguísimo hoy. Estoy agotado, la verdad. Sí, mañana seguiremos. Hoy amanecimos en un parque en la ciudad de Denver, pero antes de hacer nada nos volvimos al UPS para ver si aparece la bendita caja perdida que tiene el producto que nos enviaron. Así que ahí Belu fue a preguntar a ver si en una de esas aparece o si lo encontraron. Y parece que hay buenas noticias, apareció la caja. Apareció, en realidad siempre estuvo ahí. ¿Cómo que siempre estuvo ahí? Estaba ahí el chico que nos atendió el otro día. Evidentemente no buscó muy bien porque hoy había otros empleados. Estaba este chico y otros más. Cuando le dije que venía a buscar el paquete, me dijo como que todavía no lo habían encontrado. Y otro le preguntó, ¿qué paquete? Dijo, un papel que dejé ahí puesto. Y el otro, que parecía como que mandaba un poco más, se puso a revisar paquetes. El pibito le decía, no, ya revisé, pero no hay. Y bueno, se fue a la parte de atrás, que sí, que no, que el nombre que aparece acá, que sí, que no. Bueno, cuestión que estaba la caja y en una de esas viene así el otro que era la primera vez que veía con la caja y dice, ¿dónde estaba? Estaba ahí atrás, le dijo. Qué desastre. Bueno, a ver, ¿querés que hagamos? ¿Podés apoyarlo, mira, por allá? No pesa nada, ¿eh? ¿No? No. Es aparatosa la caja. Sí, pero es liviano. ¿Querés que traiga una tijera? Porfa. Y yo antes que nada les cuento que hoy cumplimos 9 años de novios, así que bueno, vamos a festejarlo con un regalito. No sé si es el regalo más romántico. Bueno, para nuestra vida funcional, eso hay que reconocerlo. Eso es verdad. Nos lo mandó, acá se ve la caja, la gente de Trelino. Y a ver qué hay adentro de esa caja, de la misteriosa caja. Que no sé si... Ay. ¿Qué habrá en la caja? Ay, no puedo despegarlo. Ahí está. Vayan adivinando qué hay, ¿eh? Bueno, ocupa todo el tamaño de la caja. ¿Podés? Miren lo liviano que es, que lo saqué con la bolsa. No estoy diciendo qué es para ver si alguien adivina, pero... Pero igual ya va a estar por terminar la intriga, porque cuando lo saque de la bolsa... ¡Chan, chan!
Ay, es muy suavecito. Qué hermoso que está. Bueno, es un inodoro seco nuevo. Venga, cámara. A ver. Esa es la tapa, que es imantada. Bueno, acá es como un baño seco, es como el que teníamos. Esta es la parte donde va lo segundo, acá va lo primero. Líquidos y sólidos, por si no se entendió. Es con separador, justamente para poder separar los residuos. Espérame que voy a sacar esto. Está muy bueno que la tapa tenga imán, ¿eh? Este es el balde. A ese balde se le pone una bolsa, Acá están las bolsas. los sólidos se va secando con acerrín o con algo. Cenizas. Bueno, acá está el manual. Imagínense estar haciendo las necesidades ahí. Creo que no es necesario, con que está dentro de la camioneta es suficiente. Y ese es para el pichín. Claro, acá va. Esto creo que va puesto así. Ahora tengo que ver bien cómo se arma, ¿eh? Tiene una membrana, Que es esta, me parece. claro, que es para que no haya derrames Y ni esta nada. es la tapa del baño. Y si no, está la tapa que es cerrada. Por ahí si lo vas a sacar es esa, ¿no? Y si lo sacás y tenés que ir hasta algún lugar, ¿ves? Y adentro es todo de plástico. Claro, todo plástico. Eso está buenísimo porque el que teníamos ahora, que hicimos nosotros artesanalmente, era todo de madera y lo ideal es que sea de plástico por un tema de limpieza, ¿no? Sí, de higiene, así que este va mejor. Además está mucho más optimizado el espacio, es más chiquito. Es más durable. Vamos a entrar más cómodos en el baño, sobre todo Martu, que tiene patas largas. Sí, pensá que es mucho más chico que el que tenemos. Ahora les vamos a mostrar el otro. Este viene en 3 medidas. Esta es la medida L y ¿Qué? después vienen M y S, más chiquitos. Que esta es la medida más grande. Sí, hay más chiquitas que es para camionetas más chicas. Está lindo, Velo, me gusta. Sí. Se arma muy fácil además. Además es precioso, o sea, si lo ves así, podría ser un banquito para sentarse en la camioneta, no, o sea, no parece un baño. No, es verdad. Y como la tapa es imantada, la puedes sacar. Ah, vas a hacer la prueba en el estacionamiento, en vivo. Es cómodo. ¿Sí? O sea, depende de lo que quieras hacer, te tenés que sentar más atrás o más adelante, porque como está todo separado, si se mezclan, largan olor. Así que tiene que quedar todo separado. Pero me gusta mucho. Nosotros venimos usando baño seco hace ya como 2 años desde esta última vez que salimos de Argentina y no lo cambiamos por nada. El químico que teníamos antes tenías que siempre encontrar un lugar donde vaciarlo. No siempre es sencillo encontrar. Acá en Estados Unidos está más preparado, pero en otros países no hay lugares para vaciarlo. Y en cambio el baño seco siempre es una bolsa que va a la basura. Después el pis se tira en cualquier arbolito. Así que la verdad que el baño seco para viajar es una comodidad enorme. Y veo que estás tan cómoda que te quedaste. Sí, estaba pensando si ir a estrenarlo. Y a esta etapa le vamos a dar una manito de barniz, me parece, ¿no? Sí, porque no parece estar protegida y como va a estar en el baño, agua de la ducha seguro le va a caer. Sí, así que mejor impermeabilizarla. Además de que le da un toque más lindo también, más color madera oscuro. Más oscurito. Bueno, vamos a proceder a entrarlo, ¿te parece? Me parece una buena decisión. Y ahora sí hemos traído el inodoro seco de Trelino adentro de nuestra casita de Blanquita. Este es nuestro baño, ahí está nuestra ducha. Este es nuestro baño seco artesanal y por allá atrás está el ventilador grande. ¿Y ahora qué vas a hacer? Mira, lo voy a probar. A ver. Esta es la diferencia de tamaño, mira. Es un montón. Es mucho. Nos va a quedar mucho más lugar adentro del baño. Mucho más espacioso, mucho más cómodo. Este es el modelo Origin de Trelino y es el tamaño L, es decir, es el más grande. Hay otros tamaños que son más bajitos, que si estás en un motorhome más bajo o viajando en un auto, tal vez te queden más cómodos. Pero bueno, como nosotros teníamos espacio en el baño, elegimos el tamaño más grande. Que además te da más autonomía porque tiene como un recipiente de orina más grande. Es un poquito todo más grande y más cómodo, me parece, para sentarse en altura, ¿no? Y para bañarnos, nosotros ese baño, ahora va a ser este, lo sacamos y lo ponemos acá en el pasillo. Ahí pegadito a la cama. Y esta puerta la cerramos, la dejamos trabada con el cajón acá. Y nos queda este espacio con privacidad para poder cambiarnos, ducharnos tranquilos y salir a la vida después Limpios. limpios. Así que va a ser mucho más cómodo también el espacio que nos quede acá. Todo es más cómodo porque pesa menos, es mucho más fácil de lavar, está hecho de plástico. Creo que era uno de los cambios que queríamos hacer sí o sí para ir a Alaska. Sí, estar un poquito más cómodos
en este sector de la casita. Ahora lo que tenemos que ver es dónde dejar el baño que tenemos. Que bueno, a mí siempre me da cosa porque tengo apego a las cosas físicas. Pero bueno, hay que agradecerle y despedirse. Lo bueno del baño seco es que no da olores y te permite mucha autonomía realmente, así que bueno, como les decíamos, nosotros lo seguimos eligiendo. Y como les decía antes, cambiar el baño era una de las cosas que queríamos hacer, así que estoy muy contento de que Trelino se haya sumado al viaje. En la descripción del video les vamos a dejar igualmente la web de Trelino para que vayan a chusmear porque tiene muchos modelos diferentes. Así que bueno, nosotros estamos muy contentos y para festejar los 9 años de novios, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a un lugar acá cerquita que hay mucha naturaleza, que se llama Red Rocks. Así que primero hay que ver dónde metemos el baño y nos vamos. Cambio de planes, nos íbamos a ir a un lugar que se llama Red Rocks, que por lo que estuvimos viendo tiene formaciones muy parecidas a las que les mostramos en el video anterior de Garden of the Gods en Colorado Springs. Así que hicimos un cambio de planes rotundo y nos vamos a ir al shopping. Porque hay algunas cositas de invierno que nos gustaría conseguir. Y acá vimos que hay unos outlets que los recomendaban. Colorado Mills creo que se llama, así que vamos a ver si hay alguna promoción, si hay algo que podamos aprovechar antes de continuar ruta hacia Alaska. Así que bueno, pasamos de ir a unas piedras rojizas a ir a unas tiendas de ropa. Pero a mí lo que me llama la atención en esta ciudad es que en vez de considerarla la ciudad de 1 milla por la altura, deberían considerarla la ciudad de las 20 millas porque todo está lejísimos. Cada vez que miramos en el mapa y decimos, ay, mira, este lugar está acá cerquita, vayamos, abrimos, son 10 kilómetros. Pero si parecen 3 cuadras en el mapa. Es una ciudad con la dimensión de una ciudad enorme, pero que claro, entre todos los estacionamientos de cada tienda y todo, en realidad no vive tanta gente. Está todo hecho como amplio, digamos, ¿no? Así que, por ejemplo, ahora tenemos 17 kilómetros hasta el shopping. Sí, y así es todo. Siempre 15, 17, vas al gimnasio, 7 kilómetros, vas acá, 7 kilómetros, y así andamos. Ahora sí hemos llegado al Colorado Mills, que es el shopping que veníamos a conocer. Vamos a ver si encontramos algo de lo que venimos a buscar. Y si está a los precios que queremos pagar también. Ojalá que haya buenas promociones. Ay, qué lindos autitos. Tremendo shopping. ¿Qué encontraste? Una remera de Adidas que es como de un cómic de Messi. ¿Ves? Hay de todo de Messi. Sí, obviamente están las del Inter Miami. Ay, mira qué linda. Me queda bien el color, ¿eh? Sí, te queda linda. Hay mucho clearance. Muchísima ropa, por ejemplo, en Adidas de descuento, zapatillas. Hay buenos precios, pero justo hay que encontrar lo que uno está buscando. Sí, esta de cómic de Messi está a $40 y no tiene descuento por nada en el mundo, dice. Es Messi. Es Messi. Lo querés, lo pagás. Casi me olvidó la botella. Para Alaska, mirá. Facherito. Bueno, hemos vuelto y hemos vaciado el outlet, Belu. Estuvimos toda la tarde caminando de tienda en tienda y eso que solo visitamos las que sabemos más o menos que nos gusta la ropa. Tenemos 2 bolsas, pero en realidad compramos en 5 lugares diferentes. Pero acá, cada vez que haces la compra, te preguntan si quieres llevar una bolsa o no. Y por comodidad, en vez de estar con 5 bolsas, nos será más cómodo tener todo en una sola hasta que se llenó y tuvimos que pedir otra. Pero bueno, tenemos que decir que hemos comprado un montón de ropa para lo que se viene y también mucha ropa para renovar porque ya no daba para más. Yo creo que hay uno de los dos. Ustedes, si están comentando, si están con el teléfono en la mano mirando este video, pueden ir comentando como en tiempo real y pueden decir quién cree que compró más. Porque hay uno de los dos que por lo menos por 6 meses no necesita más ropa. Y antes de mostrarles todo, no me acordaba si les había mostrado
el almohadón que había tejido o no. En un vivo creo que lo mostré, pero después no me acuerdo si lo mostré en estos videos. Así que nada, se los presento. Te quedó muy lindo. Ahora les voy a mostrar qué fue lo que compramos. ¿Qué hago? ¿Empiezo por el que compró más o por el que compró menos? La gente no puede responder, así que empezá por vos. Por mí, yo compré, conseguimos algunas cosas que necesitábamos. Yo lo que compré no lo necesitaba, es la realidad, pero estaban a buen precio y bueno, demás no está, qué sé yo. Compré un busito amarillo. Estos los compraste los dos en Gap. Sí, este verdecito. Estos pagamos creo que 11 y 12 dólares los buzos, re baratos. Sí, 11 y 12 dólares. Este micropolar, que es de Columbia, que lo pagué 8. Esto es espectacular para las caminatas y todo, y lo calentito que es, y la calidad es un 10. De hecho, tenemos ya micropolars que nos han durado mucho. Que tiene ya sus cuantos años. Compré también estos guantes, que en realidad compramos los dos, cada uno en su talle. Son guantes de running, pero creemos que nos van a venir bien para cuando salgamos a caminar por la montaña. Son muy calentitos y estaban a re buen precio. Los pagamos 6 dólares cada uno. Cada par, Cada por las par. dudas. Claro, cada par. Y tienen acá como un antideslizante, entonces suponiendo que estamos en un sendero y nos resbalamos porque está mojado, uno puede así y no se cae. Y tienen además para poder usar el celu. Así Eso era un regalo, 6 dólares. Bueno, los buzos que compró Vero también, la verdad que había muy buenos precios y por eso aprovechamos. Martu compró también un gorrito para él que tiene polar adentro. No, esto no saben lo que es. Esto cuando haga frío, creo que voy a ser muy feliz teniéndolo. Lo va a agradecer. Y también se compró una gorra que tiene un Qué linda osito que te acá. queda, ¿eh? Pero no me gusta usar gorras, así que bueno. Me gustó mucho, la verdad, con el osito ahí. Esta estaba 30, pero tenía el 50% de descuento, así que quedó en 15. Había muy buenas promociones, productos que ya estaban en descuento y además te hacían muchos descuentos arriba. En Colombia, si gastabas 100 dólares en la compra, te devolvían 20. Más allá de los descuentos que ya tenía cada producto. Es un montón. Y estas son todas las remeras que se compró Martu. 6 remeras compró. Tenía que renovar todas, igual admito que las que tenía estaban muy mal estado algunas. Estaban en mal estado. Compró 2 en Colombia, que las terminó pagando como a 10 dólares cada una. Vayan dejándonos en los comentarios si es caro o barato según los precios de donde vivan. Esta es de Adidas y estaba 7. Después compró en American Eagle también. Estaban 10 dólares cada una. Lo van a ver ahora con todas remeras nuevas en los videos. Y después, por un año con las mismas remeras, así que acostúmbrense. Y la de Gap también estaba 10. Compró además, bueno, esto no estaba en promo, pero lo necesitaba porque sus Crocs ya no dan más. Yo no estaba de acuerdo con esa compra. Yo quería seguir con mis Crocs y por acá la señorita me dijo basta. No, dan vergüenza. Seguimos con la ropa de Martu. Va. Busito, también 16. Este está bueno, que tiene adentro frisa, calentito. Este, así, 15. Estaba a muy buen precio. Aclaro igual que no tenía uso ya casi, o sea, tenía 2 buzos que los uso siempre. Además, el problema de Martu es que puede tener mucha ropa, pero cuando le queda algo a mano, que le quedó guardado así en un lugar cómodo, va a usar toda la vida ese. Ay, mira qué graciosa. ¿Qué más? A ver, dale. Es la realidad, Ya ¿no? está, Es ya un no hay más chiste. nada. ¿Qué no? Pantalón de trekking. Pero tenía el mismo desde Ushuaia, estaba destrozado. ¿Vos porque te compraste otro en el medio? El de Martu viene desde Ushuaia la última caminata que hicimos acá en el Jardín de los Dioses, ya el cierre que une la parte de arriba con la de abajo se le abría. Así que No podía más. No, tardamos 3 horas en poder cerrarlo. Este es de también Columbia y creo que salió 20 dólares con los descuentos. Sí, este quedó en 23. Después compró un jogging. No tenía jogging para estar acá adentro los días de frío. Este está a 20, pero hay que hacerle el descuento, así que salió menos de 20. 15 debe haber quedado. Consiguió algo que está muy bueno. Que estaba en descuento. El de mujer lamentablemente no tenía descuento, así que no compraste. No compré. Es un pantalón impermeable que uno lo lleva en la mochila si un día está medio feo y sale a caminar a la montaña y si se larga a llover, te lo pones arriba del pantalón que ya que estás usando, te evita que llegues todo mojado. Que si no, nos ha pasado caminatas en la montaña, de golpe empieza a llover y se te moja todo el pantalón, las medias, todo, porque no tenés nada impermeable. Y ese también, menos de 15 dólares, creo que lo pagué re barato. Sí, estaba muy barato, así que bueno. No, la verdad, mira, creo que lo podés doblar y meter acá, Mar. Ah, ¿para eso el bolsillo? Claro. Bueno, te va a tocar a vos esa tarea. Ahora lo tengo que hacer entrar acá en este pedacito. Después lo hacemos. Bueno, cuestión que compramos muchas cosas.
La verdad que compramos mucha ropa y bueno, era necesario. Sí, sobre todo las remeras de Martu eran muy necesarias y los pantalones. Los 3 pantalones eran necesarios. A vos te falta un jogging que ya vamos a buscar y ya Sí. más o menos estaríamos preparados para el invierno. Sí, creo que falta eso nomás y alguna remerita, pero hoy no, la verdad es que no me gustaban las que había. Cuéntenos qué les parece a ustedes. Yo creo que pagamos muy barato. Los precios que nosotros vimos la última vez que fuimos a Argentina eran mucho más caros de lo que compramos todo hoy. Y además aprovechamos que teníamos pendiente, nos habían hecho regalos de cumpleaños y no lo habíamos gastado, así que dijimos, bueno, cuando encontremos lo gastamos y hoy lo hemos gastado todo. Claro, porque no podíamos traernos nada de Argentina para acá, así que dijimos no, cuando estemos en Blanquita compramos y fuimos a comprar. Así que ahora hay que ver dónde caxo metemos esto. Bueno, mientras vos te encargás de eso, yo me voy a hacer la comida, ¿te parece? Me parece muy bien. ¿Cuál va a ser el menú? Arroz con salchichas que tenemos, capaz que huevo duro, así que bueno, voy a ir a preparar la comida. Y nos veremos en el próximo capítulo de Caminando al Mundo. Y sí, nos vemos amigos.